A ver, en lo que nos habíamos quedado, estábamos viendo lo que sucede con la transformación lineal inversa y nos habíamos quedado en este ejemplo en el cual tenemos una transformación Q que va de polinomios de grado 1 a números complejos. Su regla de correspondencia pues es la que tenemos ahí. Y queremos encontrar la inversa. Queremos saber cuál es la transformación inversa a P, la que nos va a convertir los números complejos en polinomios. Habíamos comentado que para calcular la inversa basta con que calculemos la matriz inversa a la matriz asociada de la transformación que estemos trabajando en su momento, ¿sí? Aquí no me había dado cuenta que a la transformación le puse Q y aquí puse el espacio vectorial P. P es el espacio vectorial, este vendría siendo Q. Y apenas me estoy dando cuenta. Este es Q, Q inversa, nada más es respecto al nombre. Y estas. Bueno, ahora sí. Lo que estábamos haciendo era calcular la transformación inversa y que lo podemos hacer a partir de invertir la matriz asociada. Entonces, lo que estamos haciendo primero es calcular la matriz asociada. Aquí propuse un par de bases que nos van a ayudar a encontrar esa matriz asociada y pues como toda matriz asociada. La base A la transformo bajo la regla de correspondencia, de ahí me dio el 7 más 2i y el 1 más 0i, que ya lo podemos quitar. Y una vez que hemos transformado esta base, los elementos de esta base, ya los podemos hacer combinación lineal en la base B, porque ya están en el codominio. De esta forma, tengo que 7 más 2i debe ser combinación lineal de la base del codominio. Alfa 1 por 1 más i más alfa 2 por i. Y en el otro caso, 1 tendría que ser también combinación lineal en el codominio, utilizando la base B. Y ahí lo tenemos. Entonces hay que calcular las combinaciones lineales para que encontremos la matriz asociada a Q, a la transformación lineal Q. Aquí nada más una cuestión. Tomen en cuenta que como estamos realizando combinaciones lineales con bases diferentes a la natural, diferentes a la canónica, entonces debemos hacer todas las combinaciones lineales. Ya no tenemos esa facilidad que nos presenta la base natural de únicamente multiplicar por la matriz. Hay que hacer todas las combinaciones lineales completas. Entonces, pues vamos a resolver estas combinaciones. No lo voy a hacer de forma general porque las combinaciones son bastante rápidas. Entonces, voy a hacer la primera combinación lineal, que es, la voy a señalar en color cian, esta. Aquí nada más desarrollando. Tengo alfa 1 más alfa 1i más alfa 2i, que ya sería multiplicar este escalar por el número complejo, e igualar a 7 más 2i. Según la igualdad de números complejos, la parte real de la izquierda pues nada más es alfa 1 y esta pues tendría que ser igual a 7. Y la parte imaginaria,
alfa 1 más alfa 2, pues tiene que ser igual a la parte imaginaria del otro lado, que es 2. Si sustituimos alfa 1, el valor de alfa 1 que tenemos en el número, en esta igualdad entre números complejos, obtienen que alfa 2 es igual a menos 5. ¿Sí están de acuerdo? Vale, pues. Entonces, rápidamente, la segunda combinación lineal, que la voy a poner aquí en color violeta, nada más voy a bajar un poco. Por ahí está bien. Y vamos a tener beta 1 desarrollando, pues nos quedaría beta 1 más beta 1i más beta 2i tiene que ser igual a 1. En este caso pues es el número complejo que nos dio la imagen de x menos 1. Y otra vez por parte real, beta 1 tiene que ser igual a 1. Y parte imaginaria, beta 1 más beta 2. Como no existe la parte imaginaria, pues entonces aquí debe ser 0. Bueno, no es que no exista, más bien tiene coeficiente 0. Y entonces al sustituir obtenemos que beta 2 es igual a menos 1. Y ya tenemos los escalares que nos van a dar como resultado la matriz asociada a la transformación. Aquí ya podemos indicar que la matriz asociada a Q referida a las bases A y B, pues es la matriz en forma de columna, los primeros escalares, 7 y menos 5, y después los segundos escalares, 1 y menos 1. La voy a poner más o menos por aquí. Y entonces, esta matriz que observamos es cuadrada. De hecho, desde el inicio vemos que la dimensión del espacio P y la dimensión de los números complejos, pues es la misma. Por eso nos dio cuadrada la matriz asociada. Y esta en particular, pues entonces lo que podemos hacer es invertirla para saber si tiene o no una transformación lineal inversa asociada. Que si ustedes calculan directamente el determinante, pues se van a dar cuenta de que efectivamente es diferente de 0 y por lo tanto la matriz tiene inversa, posee una inversa. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, a ver, aquí nada más quiero preguntarles. ¿Se acuerdan que cuando vimos matriz de transición platicamos de una forma rápida para calcular la inversa? Bueno, ese es escalonamiento. Esa forma es útil si la quieren utilizar. Pero es una forma más rápida. A ver, se las pongo aquí abajo. Para encontrarla.
A ver, si yo tengo una matriz A, B, C, D, para calcular su inversa, lo único que hacemos es 1 entre AD menos BC. Con ese cociente, pues ya directamente vamos a saber si existe o no la inversa, porque si ese cociente nos devuelve un denominador 0, pues significa que la inversa no existe. Y la matriz que va a estar multiplicando este inverso del determinante, porque al final de cuentas este es un determinante, es A y D cambian de posición, intercambian posiciones. B y C cambian de signo. Y esta vendría siendo la inversa. Con esto, pues ya podemos entonces establecer una forma rápida para calcular la inversa, al menos de este tipo de matrices, porque esto nada más es válido en matrices de orden 2. Aquí les reitero que esto pues es el método de cofactores. En matrices de orden 3, pues ya hay que calcular los cofactores de manera completa para que puedan calcular la inversa. En ese caso, pues yo les recomendaría que usaran mejor las transformaciones elementales, llevando la matriz a forma canónica escalonada. A ver, pues ya tenemos entonces una forma de encontrar la inversa. Y si sustituimos esta matriz ay no, necesito copiarla completa. Ahí está. Si sustituyo esta matriz directamente en este método para resolver la inversa, entonces me quedaría 1 entre A por D, 7 por menos 1 pues es menos 7, menos B por C, menos 5 por 1 es menos 5 por este más, por este menos es más. A y D intercambian posiciones, B y C cambian de signo, y entonces tenemos que la inversa sería menos un medio de menos 1, 5, 7. Puedes multiplicar por ese menos para no tenerlo ahí al frente. 1, menos 5, menos 7. Y ya tenemos la inversa. Esta vendría siendo la matriz asociada a Q inversa. La inversa de la transformación que estamos trabajando. Y recuerden que si estoy calculando la inversa, tengo que invertir las bases a las cuales estoy refiriendo. Si la matriz asociada a Q, la que tengo por acá arriba, va de la base A a la base B, la de Q inversa es al revés, de la base B a la base A. Aquí, para este tipo de cálculo de la inversa, tomen en cuenta que el determinante forzosamente lo tienen que calcular. Entonces, nada más estaríamos en un solo paso calculando la inversa y verificando si posee o no posee esa matriz, si existe o no existe esa matriz inversa. Y pues ya para encontrar la regla de correspondencia solo nos hace falta encontrar el vector de coordenadas en la base B para multiplicarlo por esta matriz y hacer combinación lineal en la base A. Recuerden que siempre vamos a hacer combinaciones lineales. Iniciamos con una combinación lineal en el dominio y terminamos en el codominio. En el caso de la inversa, como el dominio es el codominio del original, ahora vamos a hacer la combinación lineal primero en el codominio y después terminamos en el dominio.
Recuerden que es el único caso en el cual la combinación lineal inicial se hace en el codominio y no en el dominio, hablando desde la perspectiva de la transformación original. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún comentario? Bueno, entonces voy por las bases para colocarlas aquí abajo. Ya que tengo aquí la inversa, recuerden que estas son las bases. Entonces, lo que debemos hacer es la combinación lineal de un vector genérico en la base B, que en este caso va a ser un número complejo, entonces armo la combinación lineal alfa por el primer vector de la base más beta por el segundo vector de la base, y esto pues me tiene que devolver un número complejo a más bi, porque quiero encontrar la regla de correspondencia de la inversa. Desarrollo, así como lo hicimos en el anterior. Parte real, que sería alfa por 1, tiene que ser igual a la parte real del otro lado. Y la parte imaginaria, que sería alfa por i más beta por i, debe ser igual a la parte imaginaria del otro lado. Cuando sustituyen alfa igual a a en la segunda ecuación, pues entonces obtendrían que beta es igual a menos a más b. Y ahora, esto quiere decir que el vector de coordenadas de a más bi en la base b, la base de números complejos, pues viene siendo alfa igual a y beta igual a menos a más b. Entonces, al aplicarle la multiplicación con la matriz asociada a la inversa, ya puedo tener un vector de coordenadas en los polinomios, y con esa combinación lineal de la base A con la base A, encontramos la regla de correspondencia. Al final lo único que debemos hacer es tomar un polinomio, transformarlo mediante Q al número complejo y utilizar la inversa de Q para verificar si nos devuelve el polinomio del cual partimos. Entonces, cuando terminen de anotar, me avisan para moverle. Vale, voy a copiar la matriz. Aquí la inversa. Y le voy a dejar ahí descubierta la base A. A ver, entonces, como les había comentado, ya tengo la matriz asociada a la inversa de Q. Entonces, voy a multiplicar por el vector de coordenadas en la base B, la base de números complejos. El medio lo voy a dejar, lo voy a seguir conservando hasta el final. Y pues hagamos el producto. Este renglón por esta columna me quedaría 1 por A es A,
Y 1 por menos A más B es menos A más B. Este renglón por esta columna me queda menos 5A. Y menos 7 por menos A más 7A. Menos 7B. Y nada más reduciendo un poquito, pues esto es 1/2 de B. 7A menos 5A, pues es 2A. Y este me queda como menos 7B. Bueno. Pues entonces ya nada más nos hace falta hacer combinación lineal con la base A. Me bajo un poco para hacer combinación lineal con esa base. Bueno, nada más dejar la combinación lineal. Entonces aquí la regla de correspondencia de la inversa, Q a la menos 1 de A más BI, la que va a pasar de números complejos a polinomios, es la primera coordenada, que es 1/2 de B, multiplicado por X más 1, más la segunda coordenada, que al multiplicar 1/2 por todo este, me quedaría 1/2 por 2A, pues es A. Y 1/2 por menos 7B, pues es menos 7/2 de B. Por el otro polinomio, X menos 1. En esencia esta ya es la regla de correspondencia. Pero recuerden que siempre es buena costumbre que tratemos de simplificar todo lo más posible. Entonces nada más voy a simplificar rápidamente la regla de correspondencia de la inversa. Y en este caso sería multiplico estos dos, me queda 1/2 de bx más 1/2 de b, más multiplico estos por x, me quedaría ax menos 7/2 de bx, y multiplico por menos 1, me quedaría menos a más 7/2 de b. Y pues ya nada más reducimos los términos semejantes. Entonces la regla de correspondencia de la transformación inversa es término en x, pues tengo de este lado a, y al sumar 1/2 menos 7/2 es menos 6/2, que es menos 3b. Todo esto en x. Más términos independientes. En este caso es menos a, que es el único término independiente que tiene el valor de a. Y 1/2 de b más 7/2 de b es 8/2 de b, que es 4. Más 4b. Y esa debe ser la regla de correspondencia de la inversa. Ya nada más que me indiquen cuando le pueda mover, pues verificamos con una de las imágenes que ya calculamos a ver si efectivamente nos regresa al polinomio original. Vale, pues. A ver, voy por una imagen. Por ejemplo, pues esta. La voy a dejar aquí.
Para obtener la matriz asociada a la transformación Q y a partir de ella obtener la inversa, calculamos esta imagen. Q de x más 1 nos devuelve 7 más 2i. Entonces, pues voy a sustituir el número complejo 7 más 2i en la inversa y pues vamos a ver qué nos da. Entonces, la inversa de 7 más 2i, aplicando la regla de correspondencia de la inversa a 7 más 2i, tengo a vale 7 y b vale 2. Entonces, de este lado tendría a vale 7 menos b que vale 2. 2 por 3, 6. Esto en x. Más a vale 7 y b vale 2. 4 por 2, pues es 8. Y 7 menos 6, pues es 1 por x, x. Y menos 7 más 8 es 1, más 1. Y vean cómo efectivamente regresamos al polinomio original. Esa es la regla de correspondencia de la transformación inversa de Q. ¿Algún comentario que tengan al momento? Bueno. Pues entonces ya nada más que me comenten cuando le pueda mover. Vamos a discutir brevemente algo respecto a la derivada y la integral. Es una cuestión interesante desde el punto de vista de la inversa, porque pues vamos a ver cómo las constantes de integración son un tanto caprichosas al momento de realizar las integrales. Entonces, cuando me lo indiquen, para poder borrar la pizarra. Vale. Pues bien, a ver. Nada más recapitulando un poquito. Tengo una transformación lineal f que va de u a v. La transformación inversa va de v a u. Y con esto, entonces establecemos que la inversa existe. Sí. Primero, la dimensión de u es igual a la dimensión de v. Segundo, es una transformación, f es una transformación inyectiva. Tercero, f es una transformación suprayectiva. Estas tres están englobadas en la inversa de la matriz asociada a la transformación original. Como lo vimos, ¿no? Para que la matriz sea cuadrada y le pueda calcular su inversa, pues la dimensión del dominio y del codominio tienen que ser la misma. Para que los renglones de la inversa sean linealmente independientes, pues entonces la transformación lineal debe ser suprayectiva, que el rango de la matriz coincida con la dimensión del codominio. Y por teorema de dimensiones, entonces la transformación va a ser inyectiva. Eso es lo que necesitamos en particular para poder calcular la inversa de la transformación lineal. Ahora,
Ya habíamos hablado de una transformación en particular, que es la derivada. La voy a denotar de esta forma. La derivada de una función y, pues es igual a la derivada de y respecto de x. Y bueno, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, la derivada y la integral son inversas. Y bueno, desde el punto de vista de cálculo, pues sí, efectivamente eso es cierto. Cuando usamos la derivada evaluada en algún lugar con la integral definida, pues a final de cuentas tendríamos como una especie de rectangulito que relaciona el área bajo la curva y la derivada graficada como una recta, pues porque es un valor constante, ¿no? Como graficamos las constantes. Bueno, pero cuando hablamos de la integral definida e indefinida, tenemos ahí un pequeño problema. Bueno, más bien con la integral indefinida nada más, por la constante de integración. Voy a poner un ejemplo muy simple y es una derivada muy sencilla. Las derivadas polinómicas pues son las más sencillas que podemos encontrar. Díganme cuando le pueda bajar. Vale. A ver. Tengo un espacio de polinomios que le voy a llamar P2, que es ax cuadrada más bx más c, donde a, b y c pertenecen a los reales. Le voy a aplicar la derivada a este espacio de polinomios. Entonces le aplico d de ax cuadrada más bx más c. Me dice que la transformación lineal es directamente la derivada. Pues derivamos, ¿no? El primero, exponente como coeficiente por la función elevada a una unidad menos. El segundo, pues es la derivada de x, que es 1, y la derivada de la constante 0. A ver, si se los presento de esta forma, a ver, tengo una transformación lineal que esta es la regla de correspondencia. El dominio es P2, ax cuadrada más bx más c. Polinomios de grado menor o igual a 2. Si no les presento el codominio, viendo la regla de correspondencia, ¿qué espacio de polinomios ustedes supondrían que es el codominio? ¿Qué tipo de polinomios? De grado 2, de grado 3, de grado 1, de grado 0. ¿Qué tipo de polinomios verían ahí? De grado 1. Alguien podría decir, pues mis polinomios que tengo aquí son de la forma mx más n con m y n que pertenecen a los reales. Eso es lo que podríamos plantear de inicio. Que en realidad el codominio de esta transformación es este. Bueno, precisamente porque la derivada en su forma de actuar lo que hace es bajar el grado de un polinomio, no como la división sintética que baja el grado del polinomio al extraer una raíz, ¿no? Aquí lo baja para evaluar cuál es el cambio en la función, para encontrar geométricamente cuál es la recta tangente, la pendiente de la recta tangente, por eso es que baja el grado del polinomio.
Y pues entonces aquí ya tenemos un problema. Porque la dimensión del dominio, polinomios de grado menor o igual a 2, es mayor que la dimensión del codominio, que estamos suponiendo es P1. Y de acuerdo a lo que tengo acá arriba, ya no se cumple la primera. Entonces, ¿qué hago? ¿La derivada tiene o no tiene inversa? Entonces, ¿qué piensan? ¿Tendrá o no tendrá inversa? Argumentando esto. Con esto no tendría inversa. Se tendría una matriz asociada rectangular, no cuadrada. Entonces diríamos, no, pues no le puedo sacar la inversa a eso. Bueno, pues vamos a corregir esto. Vamos a decir, pues nuestra hipótesis de quién es el codominio, vamos a descartarla. Vamos a decir, eso no es el codominio. Vamos a decir que el codominio es el propio espacio de polinomios. 2. Vamos a decir que a final de cuentas la derivada me va a arrojar un polinomio de grado 2. La derivada es una transformación cuyo dominio y codominio son el mismo espacio vectorial. En este caso, el espacio P2. Vale. Vamos a ver qué es lo que sucede. Si esta transformación lineal tiene inversa, entonces su matriz asociada debe tener inversa. Vale. Vamos a seleccionar una base para calcular la matriz asociada. Y que la base pues sea la facilita. X cuadrada, X y 1. Entonces, mediante la derivada vamos a transformar esta base y al final la vamos a hacer combinación lineal de ella misma para encontrar la matriz asociada. Vamos a ver que reevaluando este codominio como ahora el mismo espacio de polinomios de grado menor o igual a 2, obtendremos una matriz cuadrada. Pues calculo las imágenes. La derivada de x cuadrada, pues es 2x. La derivada de x, pues es 1. Y aquí ya nos vamos a meter en problemas otra vez. La derivada de 1, pues es 0. No importa, nos dio 0, pues ¿qué importa? Vamos a armar las combinaciones lineales. Alfa 1 por x cuadrada más alfa 2 por x más alfa 3 por 1. Beta 1 por x cuadrada más beta 2 por x más beta 3. Y gamma 1 por x cuadrada más gamma 2 por x más gamma 3. Bien. A ver, para el último polinomio, pues no hay de otra. Gamma 1 es 0, gamma 2 es 0 y gamma 3 es 0. Porque los polinomios x cuadrada, x y 1 son linealmente independientes, pues esto nos quedaría directamente la ecuación de dependencia lineal y pues solo habría una solución, que es todos los escalares iguales a 0. Para la segunda combinación lineal, beta 3 sería 1, porque como nada más tengo el término independiente, pues el término en x debe ser 0 y el término en x cuadrada también debe ser 0. Y para la primera combinación lineal, nada más tengo el término en x. Entonces,
alfa 2 debe ser 2, alfa 3, que es el independiente, pues este polinomio no tiene término independiente, debe ser 0, y tampoco tiene término x cuadrada, que debe ser 0. Pues bueno, ya resolvimos las combinaciones lineales. Eso quiere decir que la matriz asociada a la transformación D, a la derivada, referida a la base B, tanto en dominio como en codominio, es, en forma de columna, 0, 2, 0, los escalares alfa. 0, 0, 1, los escalares beta. Y 0, 0, 0, los escalares gamma. Y recordando un poquito de lo que comentaron en su curso de álgebra, bueno, espero que lo hayan comentado, cuando yo tengo una matriz cuadrada con un renglón de ceros o con una columna, eso quiere decir que no hay inversa. Y entonces, desde el punto de vista del álgebra lineal, la derivada no tiene inversa. Y aquí es donde pueden insertar un meme. Boom. ¿Qué onda con esto? En cálculo me dicen que la derivada y la integral son inversas, pero en álgebra lineal acabamos de ver que no, que la derivada no tiene inversa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué en un lado me dicen una cosa y en el otro me dicen otra? Ah, pues porque todo tiene que ver con la constante de integración. Y con el tipo de función también. Porque recuerden que en las funciones polinómicas la derivada lo que hace es bajar el grado del polinomio. En un momento vamos a ver qué sucede con otro tipo de funciones, unas muy simples, o sea, no me voy a ir a funciones así extremadamente complejas, de la raíz de x cuadrada entre e a la tangente de 1 sobre x. No, un par de funciones muy simples que manejamos constantemente y cuya derivada es también muy simple. Y vamos a ver que en ese espacio sí existen una transformación inversa a la derivada. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? Bueno, indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Pues ahora, digamos que el espacio vectorial que vamos a trabajar es G y que contiene funciones de la forma A seno de X más B coseno de X, donde A y B pertenecen a los reales. Y sigamos trabajando con la transformación D, que va de G a G, tal que la transformación lineal que estamos trabajando es la derivada. A ver, entonces vamos a considerar ahora en este caso
una transformación lineal donde ya vamos a conocer el codominio. Razón, pues porque la derivada del seno me devuelve el coseno y la derivada del coseno me devuelve el menos seno, que son funciones que estarían contenidas en el mismo espacio vectorial. Tomemos en cuenta una base de este espacio, vamos a decir que es la base B. Cuando A vale 1, tengo seno de X, y cuando B vale 0, pues nada más se queda esa función. Intercambio, A vale 0, B vale 1, y tengo coseno de X. Y pues entonces le aplico la derivada. La derivada del seno y la derivada del coseno. Entonces ya sabemos que la derivada del seno es el coseno de X. Y la derivada del coseno pues es el menos seno de X. Bien, si yo les hago una combinación lineal a estas dos, con la misma base B, pues tendría alfa 1 por el seno de X más alfa 2 por el coseno de X por un lado, y por el otro tengo ahora los escalares beta, beta 1 seno de X más beta 2 coseno de X. Observen que en este caso, para que tenga coseno, a partir de esta combinación lineal, pues alfa 1 vale 1, alfa 2 vale 1 y alfa 1 vale 0. Para el caso de beta, beta 1 vale menos 1 y beta 2 vale 0. Lo voy a bajar nada más un poquito. Por ahí. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es formar nuestra matriz asociada. La matriz asociada a la derivada referida a la base B es, en forma de columna, 0 y 1 y menos 1 y 0. Y pues resulta que esa matriz sí tiene inversa. Si calculan el determinante de esta matriz, les devuelve 1. Y pues tenemos que en este caso la derivada sí existe, su transformación inversa para la derivada sí existe esa transformación que me permite revertir los cambios que hace la derivada. Si tomamos en consideración esta situación, entonces al aplicar la definición de inversa, necesito una transformación que a partir del coseno me devuelva el seno y a partir del menos seno me devuelva el coseno. Y eso pues es directamente la integral. Pero sin constante de integración o constante de integración 0. ¿Y por qué debe ser constante de integración 0? Pues porque observen que en el espacio vectorial original no tengo ninguna constante sumada al seno y al coseno de X. Entonces, las constantes de integración son las que me van a hacer que las funciones tengan o no tengan inversa con la derivada. Y en el caso de las funciones polinómicas, pues ahí voy a tener más problemas, por el hecho de que como la derivada le va quitando grados al polinomio, va a llegar un momento en el que el polinomio de grado 0 pues se va a volver en un 0. Una constante, la derivada de una constante es un polinomio de grado, más bien, una constante tal cual es un polinomio de grado 0, que al derivarlo pues me devuelve una derivada igual a 0. El caso de las funciones polinómicas desde el punto de vista lineal y la derivada como transformación es donde no existe inversa. Y el caso de cualquier otra función que incluya una constante dentro de su estructura de espacio vectorial, tampoco va a tener a la derivada como inversa.
Por eso es que las constantes de integración, cuando ustedes en cálculo comienzan a ver las técnicas de integración, siempre les dicen, no se te olvide la constante, y la ponen como C, no le ponen un número en particular, la ponen como C, porque la integral no me puede devolver cuál es el valor de esa constante. Observen qué sucede si la base fuese b igual al seno de x, coseno de x más 1. Bueno, voy a poner el 1 al inicio. 1 más coseno de x. Supongamos que la base del espacio vectorial que estamos trabajando tiene por ahí una constante. Que nuestro espacio vectorial fuese a seno de x más b coseno de x. Pues cuando a vale 1 y b vale 0, tengo el seno de x. Cuando a vale 0 y b vale 1, tengo 1 más coseno de x. Vale. Derivo. Pues la derivada del seno de x sigue siendo el coseno. Y la derivada de 1 más coseno de x, pues en este caso nada más sería el menos seno de x. Y entonces, desde el punto de vista de cálculo, si yo integro el coseno de x diferencial de x, pues obtengo el seno de x. Voy a despreciar por el momento la constante de integración. Observen que pues efectivamente aquí existe el proceso de reversibilidad que vimos en los ejemplos anteriores, cuando con la transformación encontrábamos la imagen y a partir de la inversa revertíamos esa imagen al dominio original. Pero cuando yo hago la integral del menos seno de x diferencial de x, pues aquí directamente obtengo coseno de x, descartando la constante de integración, no diciendo que es 0. Y pues no recupero el polinomio la función 1 más coseno de x. Nada más recupero una parte, no recupero toda. Ahora, bueno, vamos a incluir la constante de integración. Más la constante. ¿Cuánto vale c? Imaginen que no tuviesen esto. Si nada más integran menos seno de x diferencial de x, pues tienen coseno de x más una constante de integración. ¿Cuál? Pues quién sabe. Solo podemos determinar la constante si conocemos de antemano alguna característica en particular de la función. Por ejemplo, que cuando x es igual a 0, entonces obtengo 2. Pues entonces, cuando encuentro el coseno de 0, que es 1, más la constante de integración, que es igual a 2, eso me devuelve que la constante sería 1. Y pues ya la recupero originalmente. Pero si no tengo esta información, no puedo recuperar la función original. Y eso es precisamente debido a las constantes de integración. Las constantes nos van a crear ciertos problemas desde el punto de vista algebraico para poder invertir la transformación lineal derivada. Si no contamos las constantes de integración, pues yo puedo calcular la integral de la derivada y pues me va a regresar el mismo valor del que partí, la misma función de la cual partí antes de derivar, la misma función del dominio de esta transformación lineal. Es decir, sin constantes,
cuando yo le aplico, por ejemplo, la derivada al seno, ya sabemos que es el coseno. Entonces, puedo aplicar la composición de funciones con la inversa. Y esto pues es directamente la integral del coseno de x diferencial de x, que ya sabemos que nos va a devolver el seno, pero siempre y cuando no estemos contando las constantes de integración. Y entonces, desde el punto de vista lineal del álgebra, la derivada y la integral no son inversas, porque siempre hay que agregar una constante de integración. Basándonos en el teorema fundamental del cálculo, es decir, desde el punto de vista del cálculo, sí son inversas. Aquí pueden darse cuenta que pues, hay cierta situación en la cual pues hay que tener cuidado cómo estamos interpretando las cosas desde un punto de vista y desde otro. A final de cuentas convergen a lo mismo y tienen en común la situación de la constante de integración. Por eso cuando integran les dicen no se te olvide la constante C. Ah, pero ¿qué valor tiene? Pues no importa el valor que tenga, tú nada más ponla y ya. Y precisamente esa situación de que no importa el valor que tenga porque la derivada anula todas las constantes, hace que desde el punto de vista lineal, en las funciones que tienen constantes o que en algún momento desembocan en una constante como las polinómicas, no exista una inversa como tal. ¿Tienen algún comentario hasta aquí? Bueno. Ahora, yo nada más les voy a hacer un comentario rápido. Y es... tengan cuidado con quién comentan esto. Porque en estas cuestiones como de álgebra versus cálculo, hay quienes se dedican más al álgebra y pues no le gusta lo que dicen en cálculo. Y hay quien se dedica más al cálculo y no le gusta lo que dicen en álgebra. Entonces, para que pues más o menos vayan midiendo con quién sí pueden debatir, porque al final de cuentas podemos debatir al respecto de esto. Sobre qué sucede en los casos especiales de la integral y la derivada desde el punto de vista del álgebra lineal, desde el punto de vista del cálculo. Porque pues así como ven en política que hay gente que está súper polarizada y se casa con una idea en particular, pues la matemática no está exenta de eso. De que hay personas que se casan con que, ay, pues yo me dedico al cálculo y solo lo que es de cálculo es correcto, y entonces la raíz de -1 no existe. Pero llega alguien de álgebra y dice, pero pues la raíz de -1 es i, entonces sí existe, es otro tipo de número. Entonces, para que tengan cuidado con eso. En todos los aspectos de la vida hay polarizaciones. Incluso también, por ejemplo, en la física, de quienes defienden la teoría de cuerdas y de quienes dicen que no es cierta, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces nada más quería comentar esto con ustedes para que pues tomen en cuenta que la derivada y la integral son dos casos muy especiales dentro de la matemática que convergen tanto en el álgebra como en el cálculo a las mismas situaciones si tomamos casos especiales, por ejemplo, que no tomemos las constantes de integración o que ya las sepamos desde un inicio. Ya sepamos características desde un inicio de la función para saber qué constante de integración me tiene que devolver. Bueno.
Pues entonces, nada más tratemos una última cuestión respecto a la transformación inversa, para que pasemos a ver lo que son los efectos geométricos de las transformaciones. Y entonces, este último concepto tiene que ver con lo que se llama o lo que se conoce como isomorfismo. Bueno, si ustedes ven el temario de la asignatura en espacios vectoriales en el tema 2, hay un subtema que se llama isomorfismo entre espacios vectoriales. Tal vez si ustedes conocen a alguien de otros grupos, o incluso si están recursando la asignatura, tal vez en su curso anterior les comentaron o les hablaron del isomorfismo en espacios vectoriales. Aquí podrán darse cuenta que yo no lo hice en ese momento, sino hasta ahora. ¿Cuál es la razón? El isomorfismo no es otra cosa más que una transformación lineal invertible. Entonces, desde mi perspectiva, en espacios vectoriales no les puedo hablar de isomorfismo. Primero, porque apenas estamos viendo las cosas básicas del espacio vectorial. No hemos visto lo que es la transformación lineal. Y segundo, porque esta parte de invertibilidad apenas la estamos revisando con la matriz de transición. Y no la podemos ver en las transformaciones lineales hasta que vimos lo de composición y lo de matriz asociada a la transformación. Ahora, ¿qué es esto del isomorfismo? Es una transformación lineal invertible, sí. ¿Y por qué? Porque el isomorfismo, en esencia, es una función. Entonces, ya de ahí encontramos que es una transformación. Que conserva las características de un espacio U en un espacio V. Y al hablar de que se conservan las características, eso quiere decir que todas las propiedades del espacio U están presentes en el espacio V, se están conservando en el espacio V, lo cual incluye la suma y la multiplicación por un escalar. Entonces ya de ahí vemos que es lineal. Y viceversa. Es decir, que las características del espacio V están conservadas en el espacio vectorial U. Es decir, son uno a uno. Lo que yo tengo en U lo voy a tener en V y lo que tengo en V lo voy a tener en U. Pues eso quiere decir que es invertible. Eso es un isomorfismo. Ahora, casi siempre se toma como ejemplo de isomorfismo una transformación lineal muy simple. Por ejemplo, yo puedo decir que si transformo bajo T a los polinomios ax más b en las parejas ordenadas AB, pues eso quiere decir que existe su correspondiente inversa, que va a tomar las parejas mn y las va a convertir en el polinomio mx más n. Y pues tengo el caso más simple de un isomorfismo, en el cual el espacio vectorial de polinomios lo puedo pasar al espacio vectorial R2 y bajo la transformación, la regla de correspondencia inversa, puedo convertir la pareja ordenada en un polinomio. Entonces, en esencia, cuando estamos hablando de isomorfismos, estamos hablando de transformaciones lineales invertibles.
Los casos que hemos visto anteriormente, incluido el de la derivada de seno y coseno, junto con la integral sin constantes de integración, son ejemplos de isomorfismos. Cuando hablamos de la transformación inversa, hablamos de que los espacios vectoriales deben ser de la misma dimensión, el dominio y el codominio deben ser de la misma dimensión. Eso pues está directamente incluido en características del espacio U, V y viceversa. La dimensión de uno tiene que ser igual a la dimensión del otro. Las características de uno tienen que estar conservadas en el otro. La suma, la multiplicación por un escalar, las propiedades derivadas de ellas. Y también incluyendo que cada vector de U se tiene que convertir en un vector de V. Y solo en uno. Cada vector de V se tiene que convertir en un vector de U y solo en uno. Esas ya son las características inherentes a lo que vendría siendo la transformación lineal inyectiva y suprayectiva, que como sabemos nos indica si existe o no existe la inversa. Entonces, cada vez que ustedes quieran relacionar dos espacios vectoriales de la misma dimensión con un isomorfismo, lo que tienen que hacer es encontrar una transformación lineal que tenga inversa. Y ese es su isomorfismo. En general, podemos representar a los isomorfismos como IS igual a la transformación T. Y decimos entonces que si T va desde U hasta V, considerando que T es un isomorfismo, entonces U es isomorfo a V. Ese signo quiere decir, o ese símbolo, quiere decir isomorfo. Entonces, cada vez que estén trabajando con una transformación lineal inversa, están trabajando con un isomorfismo. Bueno. Pues nada más quería especificar precisamente esto, ya que sabemos cómo trabajar con la transformación inversa, pues ya trabajar con los isomorfismos es exactamente lo mismo. Digo, tal vez, como les digo, ya habían escuchado hablar de esto, y pues si en algún momento conocen a alguien que les diga, pues aplica un isomorfismo, y si ustedes no lo conocían y le preguntaron qué es un isomorfismo, tal vez no les dieron una respuesta tan concreta. Precisamente porque pues, todavía no se había visto esta parte de transformación lineal inversa. Y bueno, después de esto, pues hasta aquí llegamos con la transformación inversa. Y lo que vamos a ver en lo que nos queda de clase es un poco de efectos geométricos de las transformaciones. En este caso, pues vamos a trabajar con unas transformaciones muy sencillas, donde lo que vamos a hacer es observar qué es lo que está pasando con una transformación lineal de R2-R2 y ver en qué nos puede servir, porque pues podemos hacer diferentes cosas con las transformaciones lineales. Y díganme si les puedo borrar. Entonces, tenemos los efectos geométricos. Bien, a ver, ¿qué sucede con esto? Voy a hacer algo muy simple. Cuando yo tengo un vector U, lo puedo multiplicar por alfa y obtengo un vector V.
la combinación lineal más simple que podemos encontrar en la vida. Un vector u multiplicado por un escalar. Ahora, lo que estamos haciendo aquí es un proceso que se conoce no solo como multiplicación por escalar, ese es el término algebraico. Lo que hacemos es un escalamiento. Recuerden que el término escalar pues viene de cambiar la dimensión. Bueno, no la dimensión, cambiar el tamaño, mejor dicho. Cambiar el tamaño de algo. Cuando yo estoy escalando un cuadrado, pues lo que estoy haciendo es cambiarle el tamaño a ese cuadrado. Sigue siendo un cuadrado, pero le estoy cambiando su tamaño. Entonces, en el caso del escalar, pues yo puedo decir que este es el vector u. Y este vendría siendo el vector alfa u. O bien, este podría ser el vector alfa u. Porque estaría multiplicando por un escalar alfa que sería negativo. Y entonces no solamente me cambia el tamaño, me cambiaría el sentido hacia donde me está señalando el vector. Eso también está incluido dentro del escalamiento, aunque pues ya tiene un tratamiento de simetría. Y entonces observen que aquí este escalamiento lo podemos expresar de la siguiente manera, como una transformación lineal E. Vamos a decir que E va de R2 a R2, aunque en realidad puede ir de cualquier espacio vectorial a cualquier espacio, tal que E de U es igual a alfa U. Y pues bueno, aquí ya nos estamos dando cuenta como una transformación lineal lo que hace es escalar los vectores, me los cambia de tamaño. Ahora, esto es muy útil por el hecho de que cuando hacen esto, están escalando una imagen. En este caso, a la pantalla lo que hice fue hacerle zoom. Y al hacer un zoom, estoy escalando la imagen que estoy visualizando. O incluso esto, hacerla más pequeña. La sigo escalando. Incluso si en algún momento queremos invertir la imagen de posición, lo que sería el efecto de espejo, que la parte izquierda pasa a la derecha y la derecha a la izquierda, pues ahí tengo otro escalamiento, nada más que sería multiplicado por un número negativo. Y eso lo puedo hacer primero, porque en todas las imágenes y en todos los dispositivos de visualización tengo un sistema de coordenadas, tengo un origen de coordenadas. Y cada uno de los puntos me puede representar un vector. De tal forma que le digo a la máquina o al dispositivo, a ver, quiero que le haga zoom. Ah, bueno, pues lo que voy a hacer es cada uno de los vectorcitos los voy a multiplicar, que me representan la imagen, los voy a multiplicar por un escalar y entonces se van a hacer más grandes. Eso es en esencia lo que estamos haciendo con el escalamiento. Pero no es el único efecto geométrico que podemos hacer con las transformaciones lineales. Podemos hacer otros. Por ejemplo, ay, ni les pregunté si ya le podía bajar. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un cuadrado unitario? Y entonces lo que quiero hacer con este cuadrado unitario es rotarlo 45 grados.
Aquí nada más quiero hacer un comentario rápidamente. Para que sea una transformación lineal, forzosamente el origen siempre se tiene que convertir en el origen de coordenadas. Es decir, si yo quiero hacer una rotación, la tengo que hacer sobre el origen de coordenadas, no sobre otro punto, porque si no la transformación ya no sería lineal. Ahí podríamos contemplar una cuestión que se llama variedad lineal y que desafortunadamente ya no está en el temario. Entonces, nada más nos vamos a centrar en transformaciones lineales, que el efecto geométrico sobre el origen es que me lo deje exactamente igual. El origen se convierte en el origen. Entonces, aquí tengo este ejemplo. Necesito un cuadrado unitario, rotarlo. Un ángulo determinado. Aquí se me ocurrió decir 45 grados. Y eso lo puedo hacer mediante ecuaciones de transformación. ¿Se acuerdan cuáles son las ecuaciones de transformación para rotar el sistema coordenado? Según las revisaron en el bachillerato y las revisaron por ahí rápidamente en cálculo y geometría analítica. La primera semana, de hecho, que tuvieron de clases, en esa primera semana vieron esas ecuaciones, o al menos se las mencionaron. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, no importa, porque al final del curso, justamente en el último tema, vamos a ver una forma más eficiente de hacer una rotación de ejes coordenados a partir de matrices y no a partir de las ecuaciones de transformación. Se los voy a anotar. Para rotar, lo que hacen es la nueva componente la sustituyen por estas ecuaciones. Y entonces tenemos que X y Y las puedo sustituir por U y V al momento de aplicarles estas ecuaciones. O su correspondiente inversa, porque también si yo puedo hacer la rotación en sentido antihorario, pues puedo hacer la rotación en sentido antihorario. Este sería un ejemplo de una transformación que tiene inversa. Entonces, vean lo que voy a hacer con estas ecuaciones. Primero, las voy a poner en una matriz. Tengo primera y segunda componente. Pues a final de cuentas es como si los pusiera en un par de vectores cada una. De esta forma. Digo, por igualdad entre vectores, pues la primera es igual a la primera y la segunda es igual a la segunda. Entonces, es correcto que la ponga en un vector, U y V los pongo en un vector y las ecuaciones de transformación las pongo en un segundo vector, siempre respetando el orden, ¿no? U igual a X coseno de phi más Y seno de phi y V igual a la otra. Bueno, ahora, lo que voy a hacer es este vector que tiene senos y cosenos, voy a separarlo en una multiplicación matricial.
porque voy a poner aquí coseno de phi menos seno de phi, seno de phi y coseno de phi, que va a estar multiplicado por xy. Dense cuenta que el producto me devuelve exactamente las ecuaciones. Coseno de phi por x más seno de phi por y. Pues esa es directamente esta ecuación. Menos seno de phi por x más coseno de phi por y. Pues es la segunda ecuación. Y dense cuenta que lo que acabo de hacer no es otra cosa más que encontrar el equivalente matricial de estas ecuaciones de transformación. Así como lo hicimos cuando empezamos a ver la matriz asociada. Encontramos que pues, una matriz, una regla de correspondencia T de XY, la puedo expresar como una matriz que multiplica el vector XY. Entonces, aquí tengo precisamente esta representación. Una matriz que multiplica el vector XY. Y entonces yo puedo decir que la transformación de rotación R es una transformación que va de R2 a R2, tal que R de XY es el producto de esta matriz, coseno de phi menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi, por el vector XY. Y entonces resulta que la rotación que ustedes alguna vez tal vez utilizaron o conocieron en el bachillerato, en su curso de geometría analítica plana, o en la primera semana de cálculo y geometría analítica, pues resulta que es una transformación lineal. El origen se convierte en el origen, porque cuando ustedes evalúan 0, x igual a 0, y igual a 0, pues les devuelve el mismo vector, el vector nulo, 0, 0. Pero cualquier otro vector lo que va a hacer es rotárselos un ángulo determinado, dependiendo de qué valor le quieran dar a phi. Esto incluso lo van a trabajar en cálculo vectorial, porque en esencia lo que tienen aquí son los vectores unitarios R y Z del sistema de coordenadas polares, que seguramente en este momento ya terminaron de ver en cálculo o lo siguen viendo. Entonces, aquí tenemos un nuevo ejemplo de efecto geométrico de las transformaciones lineales. Puedo hacer una rotación de un vector, un ángulo determinado, y eso sigue siendo una transformación lineal, porque tiene una matriz asociada. Y recuerden que toda transformación que tenga una matriz asociada, un equivalente matricial, es una transformación lineal. Bueno, y pues podemos tener efectos más complicados. Digo, porque escalar vectorcitos, pues está bien. Rotar, pues también podemos rotar, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos arreglando nuestras fotografías, que decimos, ay, pues esta la tomé de manera horizontal con el dispositivo en posición de landscape. Ay, pues me gustaría más verla de manera vertical como portrait. Ah, pues le hago una rotación. La roto 90 grados. Podemos rotar las fotografías a otro ángulo, ¿no? Porque existe esta transformación lineal. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Bueno. Déjenme le bajo. Bueno, ¿le puedo bajar?
Aquí nada más se me olvidó comentarles. Esta pues es la rotación. Bueno, a ver. Aquí quiero que hagamos un efecto más interesante que solo rotar y escalar. A ver, aquí les voy a hacer una pregunta. Bueno, de hecho son dos. El escalamiento lo que hace es cambia la magnitud. Si yo estoy escalando un vector, lo que estoy haciendo es cambiando su magnitud. Si yo tengo la rotación del vector, entonces lo que estoy cambiando es la orientación. La dirección. Voy a ponerle como la dirección. Aquí les hago estas dos preguntas. Si el escalamiento cambia la magnitud, ¿también cambia la dirección? Recordando que la dirección y sentido son dos cosas diferentes, ¿eh? Porque el escalamiento sí me puede cambiar el sentido del vector. Entonces, eso es diferente de la dirección. Las preguntas son, si el escalamiento cambia la magnitud, ¿afecta la dirección? Esa es la primera. Y la segunda, si la rotación cambia la dirección, ¿afecta la magnitud? No, no los afecta, exactamente. Cuando ustedes cambian el tamaño de un vector, pues no le están cambiando su dirección, nada más lo están haciendo más grande o más pequeño, pero sigue conservando la misma dirección. Cuando ustedes rotan un vector, pues cambia como tal la dirección, pero el tamaño se sigue conservando, no le hacen absolutamente nada al tamaño del vector, sigue manteniendo esa magnitud. Hagan de cuenta que la rotación lo único que hace es su vector lo transporta sobre una circunferencia y lo sigue manteniendo dentro del radio de la circunferencia. Eso es lo único que hace la rotación. Eso quiere decir que como uno no afecta al otro, yo puedo hacer una composición de transformaciones en el que puedo rotar un vector y el resultado lo puedo escalar. O bien, puedo escalar el vector y el resultado lo puedo rotar. Este es un ejemplo en el cual las transformaciones lineales conmutan dentro de la composición de transformaciones. Recordemos que no existe la conmutación como tal en la composición, pero en este ejemplo en particular sí sucede eso. Primero, pues porque todos los dominios y codominios son el mismo espacio, R2. Y segundo, debido a que geométricamente el escalamiento no se ve afectado por la rotación y la rotación no se ve afectada por el escalamiento, es que podemos hacer la composición entre estas dos transformaciones. Y ahora me pueden decir, ¿y qué sentido tiene el disminuir el tamaño de un vector y rotarlo? Pues vamos a ver qué es lo que sucede. Supongan que tienen este vector U y le aplicamos esta transformación lineal. Primero le cambio el tamaño y después lo roto. Entonces vamos a decir que le cambiamos el tamaño y lo rotamos así. Este sería el nuevo vector U1, la imagen. Bueno, ahora, ¿qué pasa si esa nueva imagen U1
Le aplico nuevamente la transformación. Es decir, lo disminuyo de tamaño y lo roto. Disminuyo su tamaño y lo roto. Y me devuelve el vector U2. Y puedo seguir así. Cada imagen que voy obteniendo le puedo aplicar otra vez la transformación lineal porque pertenece al mismo espacio vectorial. Y encontraría otro vector rotado y con tamaño disminuido. Otro vector rotado con tamaño disminuido. Y así sucesivamente. Bueno, este último lo voy a poner un poquito más grande. Rotado y disminuido. Rotado y disminuido. Bien. Pues fíjense que con estos efectos geométricos lo que puedo dibujar es algo así. De hecho, en esencia podríamos encontrar la regla de correspondencia y la transformación lineal que me haga esto. Que me dibuje como la concha de un Nautilus. Y vean cómo con los efectos geométricos de rotación y escalamiento, pues puedo encontrar o dibujar formas más complejas. El escalamiento y la rotación son básicas, porque son a partir de dos transformaciones lineales, cada una independiente de la otra, pero cuando las mezclamos ya podemos hacer un dibujito un poquito más complejo. Ya no es nada más de que, pues sí, disminuyo el tamaño del vector o lo roto. Bueno, pues cuando los combino, ¿qué tal si puedo dibujar una espiral como esta? Y no son las únicas transformaciones lineales que nos pueden devolver cuestiones o dibujos más complejos, diseños más complejos. También existe la simetría. Que en este caso, para la simetría, yo puedo nombrar un elemento en particular, por ejemplo, una recta cualquiera. Tengo una recta L. Cualquiera, no me importa cuál sea. ¿Cómo le hago para obtener una transformación lineal que este punto S me devuelva el simétrico? Bueno, pero que se vea simétrico. S'. Sabemos que la distancia que hay desde S hasta S' tiene que ser la misma para que sea simétrico. Esta distancia D tiene que ser la misma que la de acá. Y le voy a poner con un vector, porque podemos establecer este vector D, que debe ser exactamente el mismo que tenemos por acá. Son el mismo vector. Entonces, ¿cómo puedo hacer para encontrar una transformación lineal que me devuelva el simétrico de S respecto a la recta L? Bueno, tenemos dos cuestiones importantes dentro de la recta. Yo tengo un vector director U, bueno, lo voy a poner más pequeño. Bueno, no U, vamos a decir que tenemos un vector director V de la recta. Como estamos en álgebra lineal, siempre partimos del origen. Vamos a decir que este lugar es el origen. Entonces la recta tiene que cruzar el origen, si no, ya no sería lineal y ya no estaríamos en este caso de estudio. Observen que desde el origen hasta S yo puedo dibujar su vector de posición. Y entonces puedo encontrar el punto que se encuentra aquí sobre la recta, que resulta es el punto equidistante entre S y su simétrico. A ver, aquí les pregunto, ¿se acuerdan de la parte de álgebra vectorial en geometría analítica, en cálculo y geometría analítica?
¿O ya no se acuerdan? Bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a encontrar el vector que aparece hasta acá, que a este sí le voy a llamar U. El vector U lo puedo encontrar por suma vectorial. Dense cuenta que U más D es igual a S, porque se forma este triangulito. Aquí tengo el vector U, aquí tengo el vector D, y la suma vectorial me devuelve directamente a S. Entonces, por suma vectorial, U más D es igual a S. Eso quiere decir que U es igual a S menos D. Bueno. Ahora, ¿cómo calculo U? Debido a que, como estamos calculando el simétrico, aquí debe haber un ángulo de 90 grados. Y entonces debo proyectar S sobre V. Y eso lo hago mediante la componente vectorial. En este caso, estoy proyectando S en la dirección de V. Y en consecuencia, tenemos que la componente vectorial de S en la dirección de V, pues viene siendo S menos D. Ahora, ¿esto en qué me puede ayudar? Pues en que puedo reescribir el vector D. Van a ver por qué voy a reescribir el vector D. La componente vectorial de S en la dirección de V menos el propio vector S me va a devolver menos D. Así lo voy a dejar como menos D. Esta S la paso del otro lado restando, y como U es igual a la componente vectorial, pues la voy a sustituir precisamente por la componente vectorial. Bien. A ver, ahora, ¿esta situación en qué me ayuda? En lo siguiente. Voy a pintar de nuevo aquí L. Y ahora nada más me voy a centrar en el simétrico S'. Recuerden que aquí tengo el vector D. Este es el vector D, que lo estoy señalando en este sentido. Si yo lo multiplico a D por menos 1, pues le cambio el sentido y ya me está señalando a S. Recuerden que aquí tengo el vector U. Y entonces este vendría siendo el vector de posición S'. Observen que S' es igual al vector U menos el vector D, o bueno, más menos el vector D. Porque en esencia estoy sumando este más el de acá. Y pues puedo sustituir lo que vendría siendo U, que es la componente vectorial, y menos D, que vendría siendo la componente vectorial menos S. De esta manera encontramos que el simétrico lo podemos calcular como la componente vectorial de S en la dirección de V más el vector menos D, que también es la componente vectorial de S en la dirección de V menos el vector S.
Y en consecuencia tenemos que la transformación lineal T que toma a S y lo convierte en su simétrico, pues es 2 veces la componente vectorial del propio S en la dirección de un vector V menos S. Ya simplificando todo eso, aquí hay que tomar en cuenta que V dirige a una recta L. Es el vector director de la recta L. Y con esto, pues ustedes pueden crear el efecto geométrico de la simetría. No importa si están en R2 o están en R3 en el espacio. Con esto, ustedes van a poder reflejar sobre una recta en particular, la que ustedes quieran, un vector sobre un vector del espacio o un vector del plano. Y entonces, si yo tomo en cuenta una fotografía donde cada uno de sus puntos me representa un vector, cuando yo le aplico, por ejemplo, el efecto de espejo, que me la voltee, lo que estoy haciendo es calcular los simétricos de un punto de la fotografía respecto del eje, de un eje vertical, para que me pueda voltear esa fotografía. Y pues tenemos aquí un efecto más complejo que solo el escalamiento, solo la rotación o solo una combinación de rotación y de escalamiento. Incluso la propia componente vectorial es otro efecto geométrico, porque lo que está haciendo es proyectándome la sombra directamente sobre una recta, por ejemplo. Aunque de la componente vectorial hablaremos en el tema 4, que es el tema de producto interno, porque ya estaremos comentando ahí lo que tiene que ver con las proyecciones.